Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión de literatura el día de hoy. Hoy estamos en el mes de octubre, domingo, así que iniciamos la sesión de literatura. Presentamos el tema que vamos a desarrollar a continuación. ¿Okay? Bien, el día de hoy en literatura vamos a tocar un tema que se llama la época prehispánica dentro de la literatura peruana. Ya estamos enfocándonos en lo que es la literatura peruana. Recuerda que la palabra literatura viene del vocablo griego letter, que significa letra, ¿no? Se entiende por literatura las diferentes manifestaciones artísticas, literarias hechas por el hombre, ¿no? Cómo expresar el arte a través de la palabra, que es lo que centra la literatura. Dentro de todo ese periodo de literatura, en el Perú han surgido diferentes corrientes literarias y dentro del curso que vamos a llevar a continuación estamos trabajando la etapa de la época prehispánica. Así que estamos el día de hoy explicando lo que pasó en la época prehispánica de la literatura peruana. Entonces vamos a ir leyendo acá nuestro librito del área y vamos a ir explicando poco a poco lo concerniente al desarrollo de qué se entiende por literatura prehispánica, cuáles son las características, cómo era el lenguaje en esa época y también los géneros literarios que se cultivaron durante este periodo. Lo primero que vamos a analizar es el concepto que se denomina, que se llama literatura prehispánica. Así que vamos a ir leyendo un poquito y explicando detalladamente. Dice así. Definición. Comprendida antes de la llegada de los españoles en el año 1532. La economía en ese tiempo era agraria y colectivista. Acá hay dos datos importantes, vamos a subrayar para acá. Dice acá que era agraria, será agraria y colectivista. Lo subrayamos, agraria, y también era colectivista. Hemos subrayado esos conceptos que después vamos un poco a ahondarlos. Siguiente, existía un gobierno autocrático, su dios supremo era el sol, Huiracocha. Se hacía uso de varias lenguas, la yunga, el tayán, el muquish, quechua, aymara, buquina, etc. El idioma oficial era el quechua. Luego dice que la literatura prehispánica se refiere a las manifestaciones habidas entre los y muy pocos de la cultura más antigua. Esto porque los cronistas españoles tuvieron contacto con ellos. Aquí está el concepto que vamos un poquito a ahondar en detalles. Ahí está. Dice acá. Dice, la literatura prehispánica se refiere a las manifestaciones habidas entre las culturas más antiguas, acá entre las culturas más antiguas, por ejemplo, Chavín, Guari, etc. Esto porque los cronistas españoles tuvieron más contactos con la cultura. Estudiante, buenas tardes, ¿cómo está? Kenai, ¿no? Buenas tardes, hijo. ¿Podrías brindar tu nombre y apellido completo por el chat, por favor, para registrarte en mi asistencia? Te agradezco bastante. Ok. Este es lo que se llama la literatura prehispánica dentro del concepto o definición. Vamos un poquito a ahondar en mayor detalles a continuación. Se entiende por literatura prehispánica aquellas manifestaciones
culturales ocurridas en el Perú, en el Perú antes de la llegada de los españoles. Antes de que el español llegue al Perú, es lo que se llama como prehispánica. La palabra pre es antes, hispánica viene de hispano, que es España en este caso. ¿Correcto? Un poco nos habla de que en ese entonces, en el Tahuantinsuyo, la economía se basaba en el tema del agro y era colectivista, ¿no? Agraria se vincula con el tema del agro, la agricultura, y colectivista, ¿por qué? Porque la sociedad inca o la sociedad del Tahuantinsuyo tenía un trabajo cooperativo, todos trabajaban y todos se ayudaban. El dios era el dios Sol, obviamente, y hubo muchas lenguas dentro de este imperio, ¿no? Pero siendo la más relevante o el oficial el quechua. Es un poquito el concepto. ¿Ok? Bien, ahora vamos con las principales características de la literatura quechua, porque presentó muchas características, ¿no? Y vamos a explicar cuáles fueron algunas de ellas. Aquí está el cuadrito, voy leyendo y poco a poco vamos explicando, y atento, porque después de esto, Kenai van a pasar a realizar una actividad, así que recuerda que la clase es participativa. Voy explicando y tú vas produciendo en tu cuaderno del área. Características literarias, ¿no? Planteamos acá 6 características muy importantes. La primera es oralidad. ¿Esto qué significa? Que las obras o las principales manifestaciones eran transmitidas de generación en generación, en forma oral. Por ejemplo, ¿no? De repente el bisabuelo contaba la información al tatarabuelo y luego iba bajando, ¿no? De abuelos a padre, a hijos, y así va descendiendo la cadena. Colectivista, ¿por qué? Porque expresaba los sentimientos de un pueblo, de todo el pueblo, de toda la comunidad del Tahuantinsuyo, se expresaban su sentir, su alegría, su tristeza, su dolor, la esperanza, todo eso se ve en el tema de la colectividad. Agrario está ligado o está relacionada a las fiestas agrícolas, ¿no? O sea, en esta época durante esta época el Tahuantinsuyo tenía mucha afinidad, tenía de repente mucha dedicación o ahínco a los temas agrícolas. Panteísta, ¿por qué? Porque tenía muchos dioses. Ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, a las estrellas, a la Pachamama. O sea, en este punto, la cultura inca o el Tahuantinsuyo tenía muchos dioses, siendo obviamente el más importante el dios Sol. Y era una literatura clasista. A ver, ¿qué cosa es clasista? Cuando hablamos de clasistas nos referimos a 2 tendencias. Hubo una literatura cortesana y popular. Vamos a plantear la diferencia. A ver, cuando hablamos de literatura cortesana es la enseñanza de todas las manifestaciones literarias que se llamaban el Yachayhuasi y estaban a cargo de los amautas, que eran los maestros encargados de transmitir la cultura oficial del imperio. En cambio, la literatura popular se transmitió por los arabicus, ¿no? Quienes expresaban el sentimiento del pueblo. Entonces, la primera parte, que es la cortesana, la ejecutaban los amautas y transmitían digamos, a la nobleza del imperio o a la gente de mayor poder. En cambio, la popular, obviamente transmitida por los arábicos, y era la manifestación que se daba hacia el pueblo. ¿Correcto? Esta es la primera parte de la explicación. Hemos explicado 2 temas. 1, el concepto, y 2, las características de la literatura prehispánicas. Estudiante Kenai, te pregunto, hasta acá, hijo, ¿alguna pregunta, por favor? Por el chat me respondes. ¿Alguna pregunta, por favor?
Por el chat leo tu respuesta. A ver, está respondiendo, muy bien. Listo, genial. Hijo, a la mano tu cuaderno en el área porque vamos a comenzar la primera actividad del día de hoy. ¿Ok? Muy bien. A la mano tu cuaderno en el área porque vamos a desarrollar la siguiente evidencia que voy a pasar a explicar. Listo. En tu cuaderno en el área vas a colocar lo siguiente. Fecha. Colocamos con mayúsculas. Fecha 10 de octubre. Uy, que soy 10 de octubre del 2021. Título principal. Literatura prehispánica. Punto 1. ¿A qué se denomina literatura prehispánica? Punto 2. A través de un organizador, explicar las características de la literatura prehispánica. Punto. Pregunta 3. Completar el esquema siguiente. Vamos a completar el esquema. Insertamos acá una tablita de doble entrada. 2 columnas. 2. Literatura. Literatura cortesana. Literatura popular. ¿Listo? Vamos a darle acá. Centramos esta información. Ups. Genial. Listo. Ahí está, juventud. Entonces, muy bien. Bingo. Ahí está centrado. Ahí está. Mucho mejor. Ahora sí. Listo, juventud. Entonces, en tu cuaderno del área, que nadie me escucha, en tu cuaderno del área, primero vas a colocar la fecha. 10 de octubre del 2021. Correcto. Luego vas a colocar como título literatura prehispánica. Correcto. Y luego vas a responder estas 3 preguntitas que tú ves acá. Uno se dice, ¿a qué se denomina o a qué se llama la literatura prehispánica? 2. A través de un esquema organizador, tú vas a explicar las características de la literatura prehispánica. Correcto. Y finalmente, la pregunta 3, vas a completar el siguiente esquema. En este esquema que tú estás viendo, juventud, hay 2 conceptos. Uno se llama literatura cortesana y la otra se denomina literatura popular. Entonces, tú vas a explicarme, hijo, a qué se denomina la literatura cortesana y a qué se denomina la literatura popular. Estas 3 preguntitas tú vas a responder en tu cuaderno del área. Terminas de realizar esta actividad
porque es una actividad que se hace en horas de clase. Tú vas a tomarle una foto a tu actividad de tu cuadernito y lo envías al WhatsApp, a mi WhatsApp personal, con tu nombre y tu apellido. ¿Correcto? Para esta actividad te damos plazo de unos 8 minutos más o menos. Voy a enviarte en el archivo al grupo, ¿ok? Hasta acá, juventud. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se entendió qué hacer? Por el chat me respondes, por favor, hijo. ¿Alguna pregunta, por favor? Por el chat. A ver, está una preguntita. Listo, genial, ok. Genial, listo. Aquí estoy compartiendo el archivo. Aquí está esto que está acá. De acá un poquito guiando. ¿Correcto? Estas preguntitas que están acá lo voy a enviar por el grupo en este momento, ¿ok? Para que, a ver, ¿me escribes por el chat? Acá te lo pongo por el chat, ¿ok? No hay ningún problema. Ahí está. Te voy a mandar acá esto, una pantalla para que puedas desarrollar esto. ¿Ok? Voy a mandarle un pantallazo un instante a la actividad. Vamos a mandar. Listo. Listo, juventud. Ahí está. Por el grupo de WhatsApp están las actividades. Revise, manda un pantallazo. Ahí están las actividades que vas a desarrollar, ¿ok? Voy a colocar acá el monitor, la actividad. Y acá puedes ir leyendo y sacar la información. ¿Ok? Listo, juventud. Vamos desarrollando. Ups. Esta primera actividad. Listo, dale. Vamos, desarrollamos las 3 preguntitas que están en el archivo. Esto desarrollamos la actividad. Estamos avanzando esta parte. Ok. Y ahora vamos a continuar. Ya vamos a dejar la actividad respectiva y vamos a subir un poco explicando los temas venideros. A ver. Seguimos acá. Desarrollando la segunda parte de la sesión. Hemos explicado un poquito el tema del concepto. Recuerda que es un movimiento que apareció antes de la llegada de los españoles, ¿correcto? Y entre las principales características tenemos 5.
que era una literatura oral. ¿Por qué? Porque transmitía de generación en generación. El padre le comunicaba o le contaba una historia al hijo, el hijo le contaba a su hijo venidero y así iba avanzando. Otro aspecto era que era colectivista, ¿no? Que se expresaba los sentimientos de un pueblo. El tema también fue agraria. ¿Esto qué significa? De que muchas de los temas tenían mucha relación con la agricultura o con los temas agrícolas. Panteístas, recordemos que durante la época del Tahuantinsuyo, la religión era panteísta, o sea, tenían muchos dioses, se adoraban a muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, y también era una literatura clasicista. ¿Por qué clasicista? Porque se daba a clases sociales diferentes. Por una parte, la cortesana, dictada por los amautas, y se enseñaba o se brindaba a la nobleza de entonces, mientras que la popular, transmitida por los arabicus, estaba relacionado con el pueblo. Es un poco lo que hemos trabajado hasta este momento de la literatura. Ahora vamos por la segunda parte, vamos a seguir explicando lo que viene. Y ahora nos vamos un poquito a centrar en las especies literarias, o sea, qué géneros literarios se cultivaron durante este periodo o durante este tiempo. Para ello vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Recordamos lo siguiente, los géneros literarios. Ahí, dentro de este universo, existen tres géneros literarios. Tenemos el género lírico, pastor tilde, lírico. Tenemos el género narrativo. Narrativo también se le conoce como género épico. Y tenemos el teatral. ¿Correcto? Estos son los tres géneros literarios que hay a nivel general. Vamos un poquito a agrandarle acá. Ahí está. Tenemos el género lírico, tenemos el género narrativo y tenemos el género teatral. Ahora, ¿qué sucedió durante este periodo? Comenzamos a explicar. Acá un poco nos plantea algunas especies literarias. Dice así, en las especies literarias tenemos la especie lírica. Ajá, cuando hablamos de lírica estamos hablando acá de poesías. Poesías. Entonces, la lírica son poesías. Poesías escritas en esa época, y algunas de estas especies tenemos el ayi, por ejemplo. ¿Qué es esto? Es una especie lírica, o sea, una poesía oral, que pertenece a la literatura oficial. Un significado de triunfo, tiene diferentes tipos, ¿no? Hay de aspecto guerrero militar, de aspecto religioso o agrícola. ¿Esto qué significa? De que esta poesía cultivada en este periodo, la temática variaba. O sea, había algunas poesías de carácter militar, o sea, se relacionaban a temas de militares, de guerra. Habían también de temas religiosos, que adoraban a sus diferentes dioses, como el sol, la luna, etcétera, y también de temas agrícolas relacionados a las cosechas o al sembrío que se realizaban. Tenemos un pequeño fragmento. A ver, lee la información, por favor. Lee el fragmento que está acá, lo vamos a resaltar.
A ver, lee este pequeño fragmento que lo pongo de amarillito. A ver, vamos leyéndolo ahí. Dice así, a ver, lo leemos conmigo, ¿te parece? Claro que sí, no hay problema alguno. Beberemos en el cráneo del traidor, de sus huesos, flautas, con su piel haremos un tambor, nos pondremos sus dientes en collar, después bailaremos. Mira, mira en ese pequeño ahí que habla en este caso de guerra, de una reunión militar, mira, dice nuevo, ¿no? Beberemos en el cráneo del traidor, de sus huesos flautas, con su piel haremos un tambor, nos pondremos sus dientes en collar y después bailaremos. Un ay, ¿no? Recuerda que es una poesía que se transmitía en forma oral y tiene un carácter en este punto netamente guerrero. Copiamos la información en el cuaderno, por favor. Copiamos, por favor. Listo. Otro tipo de especie lírica tenemos el arahuí. A ver, ¿qué cosa es el arahuí? Explicamos a continuación. Dice aquí, es una expresión popular de los arábicos. Es una poesía intimista de tono colonial. Expresa sentimientos amorosos. Existían varios tipos, por ejemplo, el Aymuray, Huancataqui y el Ayataki. Entonces, cuando hablamos de Arahuí, estamos hablando que es una poesía popular, ya que era enseñada por los arábicos a la gente del pueblo. Tenía un tono intimista, o sea, propio, tuyo, y se expresaba un sentimiento amoroso. O sea, la temática era el amor. Acá hay un pequeño fragmento que está acá, lo voy a resaltar de color verdecito. A ver, leamos la poesía. A ver, léela, por favor, hijito, ahí, concentradito en tu casita, a ver, viendo el video, leamos. ¿Qué te pareció? Mira, paloma mía, mi corazón, ¿dónde estarás ahora? Con el frío, tal vez, con el viento, quizá. ¿Estoy soñando acaso? Tengo yo el mismo nombre. Amor, tristeza, de repente esperanza de que el ser amado no está a su lado, ¿no? Paloma mía, mi corazón, ¿dónde estarás ahora? No estás amada, se ha perdido, ¿no? Con el frío tal vez, con el viento quizás. ¿Estoy soñando acaso? Tengo yo el mismo nombre. ¿Qué pasó con su musa, con su amada? No está a su lado. Ahí está el tema del amor. En este caso, un amor que se va, no es un amor presente. Este es el Arahui. Es el famoso Arahui. Ahora, si tú comparas el Ayi con el Arahui, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Que en el Ayi la temática se vinculaba con la guerra, con el evento de repente de ataque de los incas cuando deseaban conquistar a otro pueblo, ¿no? Porque acá te habla un poco de la muerte, de que con la piel de un posible eh, captor van a hacer este tambor y van a hacer una flauta con sus huesos, un poco fuerte. En cambio, en el Arahui es un poema corto, pero habla del tema amoroso. Vamos con la épica. ¿Qué pasó con la épica? A ver, veamos la información, por favor.
Leamos, dice así. eh, Tuvo un punto de partida en los grandes recuerdos de los acontecimientos históricos importantes, modificados por la fantasía. Allá, mira, acá nos habla de esto, de la fantasía, o sea, los hechos eran irreales, inverosímiles. Una representación de ello son los cantos épicos, que eran narraciones antiguas que hablan de una catástrofe cósmica, después de la cual Huiracocha creó a los hombres y las naciones que en esta tierra hay. Mira, mira lo que estamos hablando. O sea, la especie épica eran narraciones grandes, eran mucho más extensas, no eran poesías, digamos que narraban o contaban historias o sucesos, ¿no? Pero tenían el tema de la fantasía, o sea, los hechos eran irreales, eran irreales. Sigamos con el punto 2, la especie dramática. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá dentro de la especie dramática o ya el punto de vista teatral, nos está explicando quizás aún la obra más importante de este periodo, que se llamó Ollantay. ¿Correcto? Es la obra más importante que apareció o surgió en este universo de la literatura prehispánica. Entonces, vamos, antes de comenzar ya a analizar Ollantay, que es la obra cumbre, vamos a dar una especie de repaso a lo visto hasta el momento. A ver, sorry. Ahí está. Lo que hemos estado viendo es un poquito el tema de la literatura prehispánica. El concepto que es una literatura que surgió antes de la llegada de los españoles al Perú, en ese entonces, en ese universo del Tahuantinsuyo, se hablaba la lengua, se hablaban muchas lenguas, pero la oficial era el quechua, ¿correcto? Y las principales características de la literatura prehispánica son las siguientes. Era una literatura oral, colectivista, agrarista, panteísta y clasicista, que es oral, que se transmitía en forma oral hablada de generación en generación. Dos, que era colectivista, expresaba los sentimientos de un pueblo, sentimientos amorosos, de alegría, pena, tristeza, enfado, de repente dicha tal vez. También era agrarista. ¿Esto qué significa? De que los temas agrícolas, los temas de la agricultura o las fiestas relacionadas con la agricultura estaban presentes. También era una característica muy importante, es el tema del panteísmo. Era panteísta. ¿Qué es panteísta? Que tuvieron muchos dioses, adoraron a muchos dioses. Y la parte clasicista, esto significa de que la tendencia, hubo dos ramificaciones. Por una parte tenemos la cortesana, dictada por los amautas a la gente de la nobleza, y la literatura cortesana, que fue brindada o enseñada por los arábicos a la gente del pueblo. Dentro de las especies, literarias, hemos analizado dos bien marcadas. Una es el ayi. El ayi, que eran pequeñas composiciones poéticas cuya temática era militar o de repente religiosa. Y también teníamos el arahuí, que era una expresión popular de los arábicos, o sea, se enseñaba a la clase del pueblo,
y la temática era amorosa. Hemos leído también una poesía llamada El Angayi Guerrero y un Arawi Aymoray, ¿no? Que habla un poco sobre el amor que se fue. Y ahora vamos un poquito, jovencitos, a explicar la obra cumbre de la literatura prehispánica o quechua, y nos enfocamos un poco al género dramático. La obra se llama Ollantay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la imagen que está acá, juventud, esta imagen, vamos a observarla y con calma. Vamos a un poquito. Ahí está. Vamos un poco a agrandar de repente acá. Ahí está. Pero observa la imagen con calma. Observa la imagen ahí. ¿Listo? Observa con calma esta imagen. A ver, observa con calma la imagen. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú has visto en la imagen? A ver, ¿qué es lo que ves ahí? Cuéntame. Cuéntame por el chat, me puedes contar, a ver, ¿qué es lo que estás viendo en esa imagen? A ver, vamos, escucho, te leo tu respuesta. Ya ves dos personajes, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves tú ahí? Claro, por una parte estás viendo acá a un inca aparentemente, ¿no? Y una dama, ¿no? Hay un caballero, una dama, el señor o el joven, eh, está que toca la cabeza de la dama y ella se está descansando en el regazo del señor, ¿no? Una escena parece amorosa, se ve ahí, ¿no? Y esta es una imagen de la obra Ollantay. Vamos a ir leyendo qué cosa es Ollantay, qué cosa era, dice acá. Dice así, mira acá, escuchemos juventud. Dice que es un drama escrito originalmente en quechua, ¿ya? Es un drama en quechua. Tiene libertad en la rima, tiene una rima asonante. Da unos datos importantes. Dentro de esta historia de Ollantay están algunos personajes. Por ejemplo, tenemos a Pachacute, Ollantay, Cusicóyur, Tupac Yupanqui, y también tenemos a Ima Sumac, que son los personajes principales o los más importantes de esta obra. Luego tenemos otros personajes que son secundarios. Por ejemplo, Rumiyawi, Chasqui, Coya, Piquichaqui, Pitusaya, Urcuwaranga, Wilcauma, Yapancuna y Mama. Estos son algunos, ¿no? A ver, obviamente que los más importantes, los principales, son estos que estamos viendo u observando por acá, ¿no? Ahora vamos a ver de qué trata esta historia, qué pasó. Vamos a contar la historia de Ollantay. Dentro de la obra, un poco nos trata sobre las clases sociales. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Lo que pasaba en las clases sociales. La obra un poco nos centra al amor prohibido. El amor prohibido entre dos personajes. Por una parte tenemos a Ollantay, que era un guerrero muy importante de la época. Era reconocido por su fuerza, por su habilidad militar.
Y este guerrero logra conocer y enamorarse de Kusi-Koyur. ¿Y quién era Kusi-Koyur? Nada menos que la hija del Inca Pachacútec. Pues el Inca Pachacútec tenía una de sus hijas, ella era Kusi-Koyur, y Ollanta se enamora de ella. Un amor prohibido. ¿Por qué era prohibido? Porque era la hija del Inca, ¿no? Mientras que Ollanta pertenecía a la clase popular, era un guerrero que si bien es cierto era un gran guerrero, pero era del pueblo. Entonces era un amor prohibido. El Inca, el Inca Pachacútec obviamente que no iba a estar de acuerdo con esa relación. Entonces el Inca Pachacútec muestra su rechazo, muestra su indignación ante tal relación amorosa de ambos personajes. Entonces él decide a su hija encerrarla en Huasi, que era una casa donde estaban las mujeres. Ahí decide encerrarla. Y castiga a Ollanta también encerrando en una especie de calabozo para evitar que se vea. Pasan los años, Pachacútec muere, propio de la edad, y Tupac Yupanqui asume el cargo de Inca. Durante el encierro de ambos, Kusi-Koyur había estado embarazada de Ollanta y tiene una hija de nombre Imasumac. Ya cuando pasan muchos años y Tupac Yupanqui era el nuevo Inca, él decide perdonar a ambos y los deja libres e inician una relación. La temática se centra básicamente en la relación amorosa entre dos personajes de clases sociales totalmente diferentes. Esta es un poco la síntesis de la obra Ollantay. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es seguir trabajando el tema de la literatura durante este periodo. Hacemos una pausa, cerramos este Zoom y vamos a enviar otro enlace Zoom en un momentito, ¿ok? Así que hacemos una pausa y seguimos trabajando.